Raúl Estarmazo, que lo tengo en línea. Raúl, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos ustedes? ¿Qué significa Los Locos de la Azotea para vos en estos 100 años de radio? Y bueno, mirá, es un recuerdo de mi padre. Ujú. Mi padre estuvo haciendo de operador, era el técnico de los locos de la azotea, de los médicos estos que se largaron a hacer radio Ujú. hace 100 años. Ujú. ¿Y estaba tu padre ahí? Exactamente, sí. Pero, y ahí siguió, porque el tema es el siguiente. Mi padre, cuando terminó la escuela, sexto grado, por supuesto, mi abuelo, que era constructor, lo llevó a una estancia que estaba haciendo, que era el Sol Argentino, de Mariano Roldán, primo de Belisario Roldán, el escritor. Ajá. Y bueno, estaba ahí pasando las vacaciones, ya había terminado la escuela, y llega Mariano Roldán de Europa para ver cómo iba su futura casa, su estancia, pero llega con un aparato de radio, en donde lo único que se escuchaba de radio en ese momento eran los 12 top de la Dársena Norte, Ujú. que se usaba para poner los barcos, los relojes de los barcos en hora para sincronizar la entrada a Puerto de Buenos Aires. Bueno, reunió la pionada ese hombre y a las 8 de la noche esperaban escuchar los top y no aparecieron. Bueno, dejaron para el otro día. Ujú. Al otro día, otra vez toda la pionada reunida para todo un acontecimiento. Y resulta que tampoco se pudo escuchar los top. Ujú. Entonces, mi padre dice, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no la desarmamos? Imagínate, tenía, creo que 13 años, 14. ¿Por qué no la desarmamos? No, dice que... Y bueno, no quería saber nada este hombre, Mariano Roldán. Y resulta que insistió, y bueno, aflojó y desarmaron la radio, la sacaron la parte de atrás, me contaba mi padre. Mirá cómo empieza una persona, o las personas como nosotros, a forjar su futuro. Ujú. Y resulta que te encuentran que había un cable suelto dentro de la radio. Dice, ¿dónde va este cable? Esto se ha soltado. Y mi padre descubre que se había soltado porque se veía un lugar dentro del aparato que estaba la soldadura, la marca de la soldadura. Bueno, mi padre me contaba que con una tenaza y un clavo, calentándolo, y lo soldaron. Y a la noche, lógicamente, reúne otra vez la pionada a ver qué pasaba y efectivamente salieron los 12 top. Al otro día le dice, mira, pibe, ¿vos qué querés hacer? Y no sé qué voy a hacer. Dice, bueno, yo te voy a llevar a Buenos Aires. Dice, porque vos, claro, en aquella época, 100 años atrás, te imaginas, un pibe de 14, 15 años que hiciera eso, era todo un héroe. Ujú. Dice, yo te voy a llevar a Buenos Aires a estudiar a vos porque vos no te tenés que quedar en Juárez, porque mi padre es de Benito Juárez, de la provincia de Buenos Aires. Ujú. Bueno, consultaron con mi abuelo y eso, y mi abuela, y se lo llevaron. Y ahí empezó a estudiar toda la parte técnica, y estando en Buenos Aires a los 19 años tenía cuando estos doctores se largaron a hacer el experimento y lo tenían a él, lo conocían. Qué bárbaro. Y así empezó el asunto. ¿Qué? Y así empezaron los estramazos con la Con radio. la radio. Sos parte de la historia, Raúl, ¿eh? Sos parte de la historia de los 100 años de la radio en Argentina, ¿eh? Y bueno, y fíjate vos que estos estramazos fueron 11 personas relacionadas con estramazo que fueron de la radio, porque después mi padre fue trayendo a sus hermanos y a sus cuñados, los hermanos de mi mamá, Ujú. y mi mamá fue la primera operadora de radio de la Argentina, Mm. porque mi viejo lo pusieron después en Radio Cultura, y llegó a ser el jefe de operador de Radio Cultura en Buenos Aires. Mirá vos.
que competía con LOT, que era de la Yankelevich, que después de LOT fue Radio Splendid. Bueno, eran poca gente, me contaba mi padre que eran pocos los que hacían esas cosas, porque había muy pocas radios y eso, pero claro, empezaron a hacer radio con mi mamá, haciendo las bobinas a mano y los condensadores variables, qué sé yo, cuántas cosas que a mí no me llamó nunca la atención, este asunto. Me juntaban más los fierros. Y nació Oscar en Buenos Aires, Oscar Marino, tu hermano. Mi madre era Marino. Sí. Oscar Marino se puso el apellido de mi madre a posteriori porque por recomendación de Fioravanti, pero esto fue a lo último, cuando empezó Oscar, ¿no? Sí. Pero después mi padre lo llamó Yankelevich, porque LT3 de acá de Rosario se había salido de banda, la onda ocupaba todo el dial, y le habían dado un castigo de 3 días de silenciación de radio, de emisión, para que la pusiera en condiciones. Entonces el Yankelevich, el viejo Yankelevich, ¿no? No sé si será el abuelo de que está ahora, o el hijo, pero creo que era el dueño de Telefe, sí. Lo manda, dice Pajuelano, le llamaban Pajuelano a mi abuelo, porque era de afuera. ¿Por qué no te vas a Rosario y pones en marcha LT3? Y se vino. Y un dato de por qué se vino, porque con el ingeniero Windows de Buenos Aires en auto, salieron a las 5 de la mañana de Buenos Aires y llegaron todo embarrado, que no lo querían recibir por la pinta que tenían en el Hotel Italia, ahí en la calle Maipú, en Buenos Aires, acá en Rosario. Bueno, estuvo 2 o 3 días acá, poniendo a punto la radio LT3, y la señora del dueño de la radio, que se llamaba Montano, de LT3, les dijo, dígame, no conocen nadie que quiera comprar la radio porque murió mi marido, yo con esto no entiendo nada. Bueno, había hecho 200 contactos mi padre acá, y compraron la radio juntamente con Luis Ferrari, contador, Galán Carrillo, que se ocupaba de la parte de artística, y mi padre se iba a ocupar de la parte técnica. Y así fue. Entonces se vino a vivir a Rosario, en donde aparezco yo en Rosario. ¿Aparezco yo dónde? Mi nacimiento fue en el transmisor de LT3. Mirá vos, qué barbaridad. Y mi hermano en el transmisor de Radio Cultura en Buenos Aires. Pero ya tenía un tío siendo operador le había traído de Juárez hacia Buenos Aires, de Radio Excelsior. Y después trajo otro y lo puso en Philip, porque era muy amigo del gerente general de Philip, que era Bar, el ingeniero Bar. Dice, bueno, tráemelo a tu hermano, dice, yo lo pongo acá. Así que toda una familia, y hizo un transmisor y lo mandó a Benito Juárez para que transmitiera en la Vuelta del Perro, viste que se hacía en los pueblos. Sí. Los sábados, domingos, que daban vueltas de la plaza y todo, y fue la primer propagadora que hubo en el país, la de Benito Juárez, SH1. Bien, Raúl, queríamos recordar esta historia, los comienzos, y que tu papá haya sido el técnico ahí, nos parece maravilloso, sos una historia viviente de la radio, así que en honor a tu viejo y a toda la familia, nuestros respetos, porque gracias a ustedes tenemos esta magia maravillosa que es la radio, ¿eh? Y bueno, ahí seguimos, entre Oscar y yo seguimos el rumbo, ¿qué va a ser? Un abrazo grande, gracias por atendernos. Chau, saludos a todos, besos a todas las chicas, chau. Raúl Estramazo, su papá fue uno de los técnicos en aquella primera transmisión hace 100 años de Los Locos de la Azotea, que después se iba a institucionalizar como la primera emisión sonora, y con él o con ella el nacimiento de la radio en la República Argentina. Fantástico pensar que está aquí el amigo Raúl Estramazo, que es la historia viviente, junto, él no tanto, él lo decía, pero sí su padre, sí su familia, como
los impulsores de la radiofonía en la República Argentina. Qué bárbaro, ¿eh?